Humberto Eco, ¿en qué creen los que creen? ¿Cuándo comienza la vida humana? Querido Carlo María Martini, de acuerdo con las propuestas iniciales de esta revista, se vuelve a presentar la ocasión de nuestro coloquio trimestral. El objetivo de estos intercambios epistolares es individuar un terreno de discusión común entre laicos y católicos, en donde usted, lo recuerdo, habla como hombre de cultura y creyente, y no en su carácter de príncipe de la Iglesia. Pero me pregunto si debemos encontrar solo puntos de consenso. Vale la pena que nos preguntemos recíprocamente qué pensamos sobre la pena de muerte o sobre el genocidio, para descubrir que hay un acuerdo profundo sobre ciertos valores. Si debe haber un diálogo, deberá sin embargo realizarse también en aquellos confines en los que no existe el consenso. Pero no basta. Que un laico no crea en la presencia real de un católico, obviamente sí. No constituye una causa de incomprensión, sino de un mutuo respeto por las respectivas creencias. El punto crítico está ahí donde a partir del desacuerdo pueden surgir choques e incomprensiones más profundos que se traducen en el plano político y social. Uno de estos puntos críticos es el reclamo al valor de la vida frente a la legislación existente acerca de la interrupción del embarazo. Cuando se enfrentan problemas de este alcance, es necesario poner las cartas sobre la mesa para evitar equívocos. Quien hace la pregunta debe aclarar desde qué perspectiva la hace y qué se espera del interlocutor. He aquí, por lo tanto, la primera aclaración. A mí no me ha sucedido jamás aconsejarle el aborto o aceptar su voluntad de abortar a una mujer que se declara embarazada a causa de mi colaboración. Si me hubiera sucedido alguna vez, habría hecho todo por persuadirla para dar vida a esa criatura, sin importar el precio que juntos hubiéramos tenido que pagar. Y es así porque considero que el nacimiento de un niño es una cosa maravillosa, un milagro natural que se debe aceptar. Y, sin embargo, no me sentiría capaz de imponer mi posición ética, esta disposición pasional mía, esta persuasión intelectual mía, a cualquiera. Me parece que existen momentos terribles de los que todos nosotros sabemos poquísimo, por lo que me abstengo de hacer ninguna tipología o casuística, en los que una mujer tiene derecho a tomar una decisión autónoma que concierne a su cuerpo, sus sentimientos y su futuro. Sin embargo, otros recurren a los derechos de la vida. Si en nombre del derecho a la vida no podemos permitir que nadie mate a su semejante, y ni siquiera que se mate a sí mismo, no me meto a discutir los límites de la legítima defensa. De la misma manera no podemos permitirle detener el camino de una vida iniciada. Vayamos a la segunda aclaración. Sería malicioso si yo, en esta sede, lo invitara a expresar su opinión o a recurrir al magisterio de la Iglesia. En vez de eso, lo invito a comentar algunas de las reflexiones que le propongo y a aportar aclaraciones acerca del estado de la doctrina. La bandera de la vida, cuando ondea en el aire, conmueve a todas las almas. Más que ninguna, querría decir, las de los no creyentes, incluso las de los ateos más fideístas, porque ellos son quienes, no creyendo en ninguna instancia sobrenatural, encuentran en la idea de vida, en el sentimiento de la vida, el único valor, la única fuente de una ética posible. Y sin embargo, no existe un concepto más fugitivo, vago, o como suele decirse ahora por los lógicos, futsi,
Como ya sabían los antiguos, se reconoce que hay vida no solo donde hay apariencia de alma intelectiva, sino también la manifestación de un alma sensitiva y vegetativa. Es más, existen ahora los que se definen como ecologistas radicales, para quienes existe una vida de la madre tierra misma, incluidos sus montes y sus volcanes, a tal punto que se preguntan si la especie humana debiera desaparecer para que sobreviva el planeta que está en amenaza. Están los vegetarianos que renuncian al respeto de la vida vegetal para proteger la vida animal. Están los ascetas orientales que se protegen la boca para no tragar o destruir microorganismos invisibles. Recientemente, en un congreso, un antropólogo africano, Harris Memel Fott, recordaba que la actitud normal del mundo occidental ha sido cosmofágica. Bello término, tendíamos o tenemos a devorar el universo. Ahora bien, debemos disponernos, y algunas civilizaciones lo han hecho, a una forma de negociación. Se trata de ver qué puede hacer el hombre a la naturaleza para sobrevivir y qué no debe hacerle para que ella sobreviva. Cuando existe la negociación es porque no existe aún una regla fija. Se negocia para establecer una. Pues bien, yo creo que más allá de ciertas posiciones extremistas, nosotros negociamos siempre, y con frecuencia más emotiva que intelectualmente, nuestro concepto de respeto de la vida. La mayoría de nosotros sentiría horror al degollar a un cerdo, pero comemos tranquilamente jamón. Yo no aplastaría jamás a un 100 pies en el prado, pero me comporto con violencia frente a los mosquitos. Alcanzo a diferenciar una abeja de una avispa, a pesar de que las dos puedan amenazarme, quizá porque le reconozco virtudes a la primera que no reconozco a la segunda. Se debería decir que si bien nuestro concepto de vida vegetal y animal es vago, no lo es el de la vida humana. Y sin embargo, el problema ha perturbado a teólogos y filósofos en el curso de los siglos. Si por casualidad un simio, oportunamente educado o genéticamente manipulado, se demostrara capaz, no digo de hablar, sino de escribir en una computadora proposiciones sensatas, sosteniendo un diálogo manifestando afectos, memoria, capacidad de resolver problemas matemáticos, reactividad a los principios lógicos de la identidad y del tercero excluido, ¿lo consideraríamos un ser casi humano? ¿Le reconoceríamos derechos civiles? ¿Lo consideraríamos humano porque piensa y ama? Y sin embargo, ¿no consideramos necesariamente humano a quien ama? De hecho, matamos animales a pesar de saber que la madre ama a sus propios hijos. ¿Cuándo comienza la vida humana? ¿Existe en la actualidad, sin volver a las costumbres de los espartanos, un no creyente que afirme que un ser humano es solo un ser humano cuando la cultura lo ha iniciado la humanidad dotándolo de lenguaje y pensamiento articulado, únicos accidentes externos de los cuales, a decir de Santo Tomás, se infiere la presencia de la racionalidad y por lo tanto de una de las diferencias específicas de la naturaleza humana? Por lo que no es delito matar a un niño recién nacido, que es precisamente solo un infante. No creo. Todos consideran ya un ser humano al recién nacido, aún ligado al cordón umbilical. ¿Hasta dónde se puede ir hacia atrás? Si la vida y la humanidad están ya en el semen, o incluso en el programa genético, ¿consideramos acaso que el derroche de semen es un delito semejante al homicidio? No lo diría el confesor indulgente de un adolescente tentado,
Pero no lo dicen ni siquiera las Escrituras. En el Génesis se condena el pecado de Caín a través de una explícita maldición divina, mientras que el de Onán comporta su muerte natural por haberse sustraído al deber de la vida, de dar la vida. Por otra parte, y usted lo sabe mejor que yo, el traducianismo, doctrina según la cual tanto los cuerpos como las almas nacen por generación natural, practicado por Tertuliano, para el cual el alma y con ella el pecado original se transmite a través del semen, ha sido repudiado por la Iglesia. Si aún San Agustín trataba de mitigarlo en una forma de traducianismo espiritual, poco a poco se impuso el creacionismo, según el cual el alma es introducida directamente por Dios en el feto en un momento dado de su gestación. Santo Tomás tiene a menudo tesoros de sutileza para explicar cómo y por qué debe ser así. De ahí surgió precisamente una larga discusión sobre cómo el feto pasa a través de fases puramente vegetativas y sensitivas. Y solo al realizarse se dispone a recibir el alma intelectiva en acto. He releído apenas las bellas cuestiones de la Suma y del Contra Gentes. Y no voy a evocar de nuevo los largos debates que se desarrollaron para decir en qué fase del embarazo se llega a esta humanización definitiva. También porque no sé hasta qué punto la teología de hoy esté aún dispuesta a tratar la cuestión en términos aristotélicos de potencia y acto. Lo que quiero decir es que el problema del umbral sutilísimo, más allá del cual aquello que era una hipótesis, un germen, un oscuro articularse de vida ligado aún al cuerpo materno, un maravilloso anhelar la luz, no distinto del semen vegetal que trata de convertirse en flor en las profundidades de la tierra, debe ser reconocido en un cierto momento como animal racional, aunque mortal. Se ha planteado en el interior mismo de la teología cristiana todos estos asuntos. El mismo problema se plantea el no creyente, dispuesto a reconocer que de esa hipótesis inicial nace siempre un ser humano. No soy biólogo, como tampoco soy teólogo, y no me siento capaz de hacer ninguna afirmación sensata acerca de este umbral, y si existe en verdad un umbral. No hay una teoría matemática de las catástrofes que sepa decirnos si existe un punto de inflexión, de explosión repentina. Quizá estamos condenados a saber solo que existe un proceso, que su resultado final es el milagro del recién nacido, y que decidir en qué momento se tiene el derecho de intervenir en ese proceso y en qué momento no puede sernos aclarado ni se puede discutir. Y por lo tanto, la decisión no debe tomarse, jamás, o tomarla es un riesgo del que responde la madre sola, o ante Dios, o ante el tribunal de la propia conciencia de la humanidad. He dicho que no pretendía pedirle de nuevo un pronunciamiento. Le pido que comente el apasionado tema de algunos siglos de teología sobre una pregunta que está en la base de nuestro reconocimiento como consorcio humano. ¿Cuál es el estado actual del estimado debate teológico, ahora que la teología no se mide más con la física aristotélica, sino con las certidumbres? ¿Y qué certidumbres de la ciencia experimental moderna? Usted sabe que estas cuestiones no implican solo una reflexión sobre el problema del aborto, sino una serie dramática de cuestiones muy nuevas sobre la ingeniería genética, por ejemplo, y que actualmente todos, creyentes o no, discuten de bioética. ¿Cómo se coloca hoy el teólogo frente al creacionismo clásico? Definir qué es y dónde comienza la vida es una pregunta que nos llevaría nuestra vida entera.
Hacerme estas preguntas, créame, es un duro peso moral, intelectual y emotivo, también para mí. Umberto Eco, junio 1995. A continuación tenemos la respuesta del cardenal Carlo Maria Martini, titulada La vida humana participa de la vida de Dios. Querido Umberto Eco, con justicia usted hace un llamado al inicio de su carta al objetivo de este coloquio epistolar. Se trata de individuar un terreno común de discusión entre laicos y católicos, enfrentando también esos puntos donde no hay consenso, sobre todo esos puntos de los que nacen incomprensiones profundas que se traducen en conflictos en el plano político y social. Estoy de acuerdo siempre y cuando se tenga el coraje de desenmascarar, sobre todo, los malos entendidos que están en la base de las incomprensiones. Será entonces más fácil enfrentar las verdaderas diferencias. Y esto con tanta más pasión y sinceridad en cuanto que cada uno se comprometa más y se ponga en cuestión a partir del problema tratado, dispuesto a pagar en persona. Por ello, aprecio mucho su primera aclaración sobre el tema de la vida. El nacimiento de un niño es una cosa maravillosa, un milagro natural que se debe aceptar. A partir de esta evidencia, reconocemos también que el tema de la vida, diré más adelante algo sobre esta mayúscula que usted utiliza, es ciertamente uno de los puntos críticos de conflicto, en particular en lo que respecta a la legislación sobre la interrupción del embarazo. Pero aquí se encuentra ya una primera fuente de malentendidos. Una cosa es, en efecto, hablar de la vida humana y de su defensa desde el punto de vista ético. Otra es preguntarse de qué manera concreta una legislación podrá defender mejor estos valores en una situación civil y política determinada. Otra fuente de malentendidos es la que usted llama la bandera de la vida, que cuando ondea en el aire no puede sino conmover a todas las almas. Pienso que usted está de acuerdo conmigo en que las banderas son útiles para indicar grandes ideales de orden general, pero que no sirven mucho para resolver cuestiones complejas en las que surgen conflictos de valores en el ámbito de los mismos ideales. Aquí es necesario hacer una reflexión atenta, sosegada, sensible y paciente. Los conflictos son siempre terrenos infieles. Recuerde que de joven, paseando en las montañas del confín del valle de Aosta, me sorprendía pensar cuál era realmente el punto exacto del límite entre las dos naciones. No veía cómo era humanamente determinable, y sin embargo las naciones existían y eran bien distintas. La tercera fuente de malentendidos es, a mi juicio, la confusión entre el uso amplio, analógico, así dirían los escolásticos, y lo cito con confianza porque usted me asegura haber releído páginas de la Suma y del Contra Gentes. El uso amplio analógico del término vida y el uso restringido y propio del término vida humana, con minúscula esta vez. En el primer sentido, se comprende todo lo viviente en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y alguna vez también la madre tierra misma, en sus sobresaltos, en su fecundidad, en su respirar. El himno ambrosiano de la noche de jueves canta, refiriéndose al primer capítulo del Génesis: en el cuarto día, todo lo que vive lo has extraído, oh Dios, de las aguas primordiales. Se deslizan los peces en el mar, los pájaros se persiguen en el aire. Y así. Pero no es este el concepto amplio de vida, con mayúscula, lo que está ahora en cuestión
en la medida en que también aquí pueden existir diferencias culturales e incluso religiosas. El tema ético candente se refiere a la vida humana. Sin embargo, en este punto también es necesario ser claro. Se piensa a veces y se escribe que la vida humana es para los católicos el valor supremo. Tal modo de expresarse es por lo menos impreciso. No corresponde a los evangelios que dicen: no teman a aquel cuyo cuerpo matan, pero no tienen el poder de matar el alma. La vida que tiene un valor supremo para los evangelios no es la vida y ni siquiera la psíquica, para las cuales los evangelios utilizan los términos griegos bios y psique, sino la vida divina comunicada al hombre, para la que se usa el término zoe. Los tres términos son cuidadosamente diferentes en el Nuevo Testamento, y los primeros dos están subordinados al tercero. Quien ama su vida, psique, la pierde, y quien odia su vida, psique, de este modo la conservará para la vida eterna, zoe. Juan 12:25. Por ello, cuando decimos vida, con mayúscula, deberíamos entender sobre todo esa vida y ese ser supremo y concretísimo que es Dios mismo. Es esta la vida que Jesús se atribuye a sí mismo. Yo soy la vía, la verdad y la vida. En Juan 14:6. Y en la que cada hombre y mujer están llamados a participar. El valor supremo en este mundo es el hombre viviente de la vida divina. De aquí se comprende el valor de la vida humana física en la concepción cristiana. Es la vida de una persona llamada a participar de la vida de Dios mismo. Para un cristiano, el respeto de la vida humana, desde su primera individuación, no es un sentimiento genérico. Usted habla de disposición personal, de persuasión intelectual, sino el encuentro con una responsabilidad precisa, la de este viviente humano concreto, cuya dignidad no radica solo en una valoración benévola de mi parte o en un impulso humanitario, sino en un llamado divino. Es algo que no es solo yo, mío o dentro de mí, sino frente a mí. Pero, ¿cuándo me encuentro frente a un ser viviente concreto que puedo llamar humano, sobre el que se deposita la benevolencia divina? Usted recuerda justamente que todos consideran ya como ser humano al recién nacido, aún ligado al cordón umbilical. Pero, ¿hasta dónde se puede ir hacia atrás? ¿Dónde está el umbral? Usted se refiere con justicia a las sutiles reflexiones de Tomás sobre las diversas fases del desarrollo del ser viviente. No soy filósofo ni biólogo y no quiero internarme en tales cuestiones. Pero todos sabemos que actualmente se conoce mejor el mecanismo del desarrollo humano y la claridad de sus determinaciones genéticas a partir de un punto que al menos teóricamente puede precisarse. A partir de la concepción nace, en efecto, un ser nuevo. Nuevo significa diferente de los dos elementos que, uniéndose, lo han formado. Tal ser inicia un proceso de desarrollo que lo llevará a convertirse en ese niño, cosa maravillosa, milagro natural que se debe aceptar. Se trata de este ser desde el inicio. Hay una continuidad de la identidad. Más allá de las discusiones científicas y filosóficas, está el hecho de que éste se abre a un gran destino, a que Dios mismo lo llame por su nombre. Es digno desde el principio de un gran respeto. No quisiera recurrir aquí a un llamado genérico sobre el derecho a la vida, que puede resultar frío e impersonal. Se trata de una responsabilidad concreta hacia quien es el resultado de un amor grande y personal, y por lo tanto de responsabilidad hacia alguien.
En cuanto que es llamado y amado, este alguien tiene ya un rostro, es objeto de afecto y de cuidado. Toda violación de esta exigencia de afecto y de cuidado no puede ser vivida más que como conflicto, en un sufrimiento profundo y en una laceración dolorosa. Lo que decimos es que es necesario hacer todo para que este conflicto no ocurra, para que esta laceración no se produzca. Son heridas que cicatrizan difícilmente, quizá nunca. Quien lleva las huellas es sobre todo la mujer, la primera a quien se le confió, con confianza, lo más débil y lo más noble que existe en el mundo. Si aquí se encuentra el problema ético humano, el consecuente problema civil será cómo ayudar a las personas y a la sociedad entera a evitar lo más posible estas laceraciones. Cómo apoyar a quien se encuentra en un aparente o real conflicto de deberes para que no sea aplastado. Usted concluye diciendo, definir qué es y dónde comienza la vida es una pregunta que nos llevaría la vida entera. Estoy de acuerdo al menos con el qué, y ya di mi respuesta. El dónde puede quedar en el misterio, pero está sometido al valor del qué. Cuando algo es de sumo valor, amerita un sumo respeto. Es necesario partir de esto para toda casuística, de los casos límite, que será siempre arduo enfrentar, pero que partiendo de esto no será jamás enfrentada con ligereza. Sin embargo, queda una pregunta. He subrayado fuertemente que para el Nuevo Testamento no es la vida física en sí la que cuenta, sino la vida que Dios comunica. ¿Cómo puede haber diálogo sobre un punto tan preciso de doctrina revelada? Una respuesta la encuentro yo en muchas de sus afirmaciones, que expresan la angustia y la trepidación que cada uno experimenta cuando está frente al destino de una vida humana, en cualquier momento de su existencia. Existe una espléndida metáfora que dice laicamente cuánto hay de común en el fondo entre católicos y laicos. La metáfora del rostro. Levinas ha hablado de esto en términos dolientes, como de una instancia irrefutable. Pero me gustaría recordar una palabra de Italo Mancini, en Torino y Volti, uno de sus últimos libros, casi su testamento. Nuestro mundo, para vivirlo, amar, santificarse, no está dotado por una teoría neutral del ser, por los acontecimientos de la historia o por los fenómenos de la naturaleza, sino por la existencia de estos inauditos centros de alteridad que son los rostros para ser vistos, para respetarlos y para acariciarlos. Carlo Maria Martini, junio 1995.